Señor Ryan, ahí contigo. Sí. Este caso es sobre una madre que se refiere a su hijo. No por su nombre, sino que se refiere a él como el niño. El nombre de ese niño es Carter Ambrose y su madre lo mató. Repetidamente se refería a él como el niño. No tenía nombre, no tenía identidad cuando ella testificó. Era solo el niño, como una pertenencia innecesaria o un objeto que se tira al cajón de tiliches de la cocina. Te lo dije desde el principio, no tienes que elegir quién hizo qué. Cada uno es cómplice del crimen del otro. Son cómplices de los crímenes del otro. Y no hay duda de que Carter, de 2 años, fue asesinado. Fue asesinado por las 2 personas que se suponía que debían cuidarlo. Ahora, tengo 2 oportunidades para hablar con ustedes, así que tengo esta oportunidad. Luego la defensa va a hablar con ustedes y después yo regreso. En este punto, quiero repasar con ustedes la acusación porque hay muchas cosas sucediendo, así que quiero revisarla cargo por cargo. Así que el primer cargo es homicidio doloso. Correcto. Ahora, la defensa señaló algo que creo que es importante al hablar de homicidio doloso, que es un asesinato que implica premeditación. La premeditación no es un elemento del homicidio doloso. La malicia puede formarse en un instante. Una indiferencia extrema por la vida. Es un asesinato intencional de otra persona sin justificación. Y lo que tenías en este caso era el testimonio del médico forense que realizó la autopsia, así como del exmédico forense en jefe. Evidencia de esas lesiones en el niño. ¿Verdad? No fue solo un moretón, había varios. Múltiples lesiones, su abdomen y el daño en su cerebro. Tenía una lesión en la zona de la ingle y el escroto, tanto externa como internamente. Estos golpes repetidos con malicia. Eso es lo que es la malicia. Son repetidos, son intencionales. Y en un niño de 2 años son 100% culpa del depredador. Esto no fue un accidente. El segundo cargo es homicidio por delito grave. Se basa en maltrato infantil en primer grado. Así que este homicidio por delito grave no requiere malicia. Todo lo que requiere es la comisión intencional de maltrato infantil en primer grado, lo cual causó la muerte de Carter. Correcto, el maltrato infantil en primer grado es infligir dolor intencionalmente a un niño menor de 18 años. Correcto. Eso causó la muerte de Carter Ambrose. De nuevo, las lesiones, los golpes repetidos a ese niño. El tercer cargo es el de maltrato infantil en primer grado. Causa intencionalmente dolor físico cruel a un niño menor de 18 años. El cuarto cargo es homicidio por delito grave. Esto se basa en agresión agravada. Un objeto que se usa de manera ofensiva probablemente cause lesiones corporales graves o la muerte, y causó la muerte de Carter Ambrose. Correcto. Ahora, en esa acusación, y no te oculté esto desde el principio, la naturaleza exacta del objeto es desconocida para el gran jurado. Y te lo dije, no te oculté nada, vas a tener algunas preguntas. Puede que tengas algunas preguntas. ¿Qué objeto se usó? Correcto. Solo tiene que ser un objeto y observas la naturaleza del objeto, cómo se usó, ya sea un bate de béisbol o un puño. Está bien. Probablemente cause lesiones corporales graves o la muerte. El cargo 5 es la agresión agravada que respalda el homicidio por delito grave que acabo de describirles. El cargo 6 es homicidio en segundo grado. El homicidio en segundo grado se basa en una teoría de negligencia. Nuevamente, no se requiere malicia. El único cargo donde se requiere malicia es el homicidio con malicia. El asesinato en segundo grado no la requiere. Funciona de manera diferente. Es un estándar de negligencia.
Aquí, la negligencia causó dolor físico cruel y excesivo a Carter cuando tenía el hígado lacerado, había estado enfermo todo el fin de semana y nadie le dio atención médica. Esa es la negligencia. Él debió haber ido al doctor antes del martes. Y crueldad hacia los niños en segundo grado. La negligencia criminal, que les voy a definir, es una omisión que muestra un desprecio voluntario, temerario o imprudente por la seguridad de otros que razonablemente podrían resultar heridos por esa omisión. A medida que pasaban los momentos, a medida que pasaban las horas, Carter moría lentamente. Así que recuerden la línea de tiempo. Su hora de muerte, el 17 de noviembre de 2020, fue a media mañana. Hora de la lesión. La hora de la lesión fue 24 horas antes de que muriera, así que eso fue el lunes por la mañana. Hasta 72 horas después de eso, que fue el sábado por la mañana, recuerda la línea de tiempo. El domingo fue cuando no encontraron a Carter. Hay un par de cosas más que quiero señalar desde el punto de vista legal. Una es el plazo de prescripción. Así que hay fechas en la acusación y en realidad no significan mucho. Todo lo que el Estado tiene que hacer es probarte que este delito se cometió en una fecha dentro del plazo de prescripción. Así que es fácil en el caso de asesinato porque no hay plazo de prescripción. Muy bien, en lo que respecta a los delitos graves, tienes la agresión agravada, crueldad hacia menores en segundo grado, está bien, y un par de los otros. Es un plazo de prescripción de 4 años. Muy bien, esto ocurrió el 17 de noviembre, la acusación fue hacia finales de 2023, así que fue el 17 de noviembre de 2020. La acusación fue en 2023, según mis cuentas. Llevamos 3 años, no 4 años. Y recuerda, la acción penal no comienza al inicio del juicio. Comienza en el momento de la acusación. Así que esta acusación, sin importar el periodo señalado, se presentó a tiempo. Otro asunto que quiero señalar, y no sé, realmente no ha surgido hasta este momento o no, pero el juez les va a leer varias leyes, y entre ellas está la competencia territorial. Tienen que juzgar un caso, tienen que hacerlo donde se cometió el delito, normalmente. Así que en este caso la lesión se infligió en el departamento, en el condado de Houston. Te preguntabas por qué, seguíamos preguntando. Eso fue en el condado de Houston, porque ese es un elemento del delito que el Estado tiene que probar. Correcto, este complejo de departamentos está en el condado de Houston. Ahí es donde Carter estuvo desde el sábado por la tarde hasta que lo llevaron de emergencia al hospital. Durante todo ese periodo, todo fue en el condado de Houston, así que no quiero que te confundas con eso. El jueves fue el último día que Kadim vio a su hijo con vida. Este niño de 2 años en una bicicleta. Lo deja en la guardería, feliz y sin lesiones. Nunca volverás a ver a Carter, hijo de puta. Esas fueron sus palabras. ¿Y qué tan ciertas son? El viernes él está en la guardería, está feliz, no parece estar lastimado. Él come su comida, no estaba vomitando, y el acusado lo recoge. El sábado lo lleva a la casa del abuelo, está feliz jugando, no está lastimado, no está vomitando. Y luego la acusada tiene a Carter sola para el resto del día, el sábado. Y también la mayor parte del domingo, y durante el día él está bien. Ella es la única persona que los tiene. El novio viene, ellos cenan. Y es cuando Carter se queja de dolor de estómago, eso es todo. Y en su primera entrevista con el sargento Collins, ella dice que fue cuando lo echaron. No es hasta la segunda entrevista que ella cambia su historia. Ella lo cambia a un momento en que ella no tenía acceso a él. Pero ese lunes, Carter está enfermo en la cama, en las primeras horas de la mañana. Ella se va a trabajar.
El novio se queda en casa con él todo el lunes. Carter está vomitando otra vez. Vomita durante la noche. Se queja de dolor de estómago. Luego, el martes por la mañana es cuando lo llevan de urgencia a Primary Pediatrics. Ella sale de su complejo de apartamentos a unos metros del consultorio del doctor y sigue con su día, dejando a Keon para que se encargue de su hijo moribundo. De nuevo, no tienes que decidir quién lo hizo. No tienes que elegir uno u otro. No es todo o nada. Muy bien, estas dos personas tenían acceso a este niño. Cuando presentaba síntomas, solo dos personas tuvieron acceso a él. Todos los demás que estuvieron en contacto con este niño hasta la noche del sábado dijeron que el niño estaba feliz. No estaba vomitando. Carter nunca lo dijo. Él nunca le dijo al acusado que Keon entendía. Él corría hacia mí, señalaba y me decía quién lo había golpeado. ¿Puedes hacer eso? Tú no hiciste eso y ella no sabe qué está pasando. No sabes nada de nada. Ella no es particularmente creíble. Ella cambia su historia. Después de los hechos, ella está inventando explicaciones sobre cómo sucedió. Ella menciona que él se cayó, tal vez en el sofá o en la cama, que se cayó en la cama, rodó hacia atrás y se golpeó la cabeza. Ella está preguntando sobre la RCP cuando Darren Meadows y el teniente Meadows estaban hablando con ella. Se habla mucho sobre el asma, condiciones subyacentes. Él era enfermizo. Escuchaste a esos médicos forenses. No había ninguna enfermedad subyacente. Sus pulmones se veían bien. Lo que tenía era un desgarro de 5 centímetros en el hígado causado por un golpe contundente en el impacto. Es una afirmación que ella desconoce. Llamo 30 millones de veces al día. Hago videollamadas por FaceTime. Siempre llamo para saber cómo está mi hijo cuando alguien más lo tiene. Y ella está justo ahí. Ella está justo ahí. Sí. El periodo en que se produjo la lesión, es decir, cuando fue infligida más cercano al momento de la muerte, fue el lunes por la mañana. Así que si retrocedes, ella es la que estuvo justo ahí con él todo el tiempo. Y según ella, lo ve aprender a hablar y luego lo llama llorón. Es dramático. ¿Qué manera de hablar de tu hijo? Aquí están las fotos de la autopsia. Solo han sido de su condición congénita. Nunca volverás a ver a Carter. Y luego, una vez que la herida ha sido causada, ella llama a Kadim. Porque está involucrado en esto. Y él no viene a recoger al niño, vaya que se arrepiente de eso. No puedo imaginar tener que cargar con esa culpa. No puedo imaginarlo. Así que ella la deja. Con Keon porque es madre soltera. ¿Qué más se supone que debo hacer? Deja que él se encargue del problema. Ella lo dejó cargando con la responsabilidad. Pero luego no lo culpa, lo cual es un poco extraño. Más bien, según Kadim, el hombre al que ella quería que se llevara al niño porque estaba enfermo, quería que Carter fuera con él. Cuando él habla con ella sobre el informe de la autopsia y las lesiones del niño, y si descubre que Keon hizo algo, no sabe qué hará, ella se enoja con él.
Ella se enoja con un padre que está de luto por la muerte de su hijo, por tener la audacia de sugerir que Kion hizo esto. Ahora creo que lo mencioné en mi declaración inicial, y eso es duda razonable. Van a escuchar más allá de toda duda razonable. El juez les va a dar instrucciones sobre eso. Hablé un poco de eso con ustedes el lunes en mi declaración inicial. Y me gusta pensar en ello como piezas de un rompecabezas. Sí, este es un caso basado en pruebas circunstanciales. Les dije desde el principio que no teníamos un testigo presencial. No hay un CSI Miami. De una hora, ya saben, ADN, resolvemos el crimen y nos vamos a casa. Todo es circunstancial, pero hay muchas piezas en este rompecabezas. La primera es que la acusada y su novio eran los únicos que lo tenían bajo su cuidado, incluso desde el inicio de los síntomas. Ella cambia su versión. En su segunda entrevista, intenta contar la historia de forma que no la señale a ella. No llega al punto de culpar a Keon, pero empieza a construir su propia línea de tiempo. Ella nunca ha culpado a Keon, incluso lo ha defendido. Ella lo llama 30 millones de veces al día. Y no ignoremos el hecho de que esta es una lesión considerable. Este es un niño de 2 años con el hígado lacerado, una laceración de 5 centímetros. Pero esa no es la única lesión que tiene. Tiene múltiples lesiones, incluyendo en la zona de la ingle y el escroto. Y es un llorón, llora por todo. Eso es lo que dice el acusado. No vas a sentarte aquí y esperar que yo crea que este niño no estaba sufriendo un dolor intenso. Una laceración de 2 pulgadas en el hígado. Y que solo era un leve dolor de estómago. No hay ninguna posibilidad de eso. Ahora me vas a decir que este niño no estaba en posición fetal, sosteniéndose el estómago, meciéndose de un lado a otro con el hígado lacerado. Por eso, Kadim no pudo ver a su hijo. Por eso, no podía hacer FaceTime ni hablar con ese niño, porque recuerda, ella está enojada, ella lo bloquea. Él dijo que a veces pasa, pero ella nunca le ha negado el acceso al niño. Hasta el fin de semana, su hígado está lacerado. Tengo serias dudas sobre si permitir que el niño, dejar que Carter se fuera con su padre o dejarlo en casa con Keanu no fue una trampa para apuntar hacia otro lado. Ella les dice a los demás que es porque Carter se cayó. Y ella no le dice eso a la policía, pero sí se lo dice a las trabajadoras de la guardería. Ella le dice eso a Gazette. Construyendo esta historia, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y luego se jactó del trabajo de investigación. Es algo un poco extraño de hacer. Y luego, cuando testificó, ni siquiera pudo decir el nombre de Carter. Ahora, esta no es la única vez que voy a hablar con ustedes. Voy a hablar con ustedes de nuevo. Tendré más que decir. Pero esto no es un accidente. Esto es odio despiadado, asesinato, malicia, depravación. Ningún niño debería morir así. Gracias. Señor Gregg, nunca habrá... Gracias. Su señoría, con el permiso del tribunal. Señor Dwayne, su señoría. Damas y caballeros del jurado, buenas tardes. Una vez más, soy Jeff y estoy aquí representando a la señorita Davis en este asunto. No voy a susurrarles. Puede que grite un poco. Pero quiero que todos escuchen lo que tengo que decir sobre esto. ¿De acuerdo? Primero que nada, señorita Davis, gracias por su labor. Ella entiende lo traumático que es realmente este caso. Y lo es. Este es el caso más triste que uno podría escuchar.
Voy a hablar con ustedes un rato y el señor Dwayne puede volver a subir. Y quiero tener la oportunidad de decirles algo más. Eso es todo de mi parte. Después de que el señor Dwayne termine la próxima vez, el juez les dará instrucciones sobre cuál es la ley, y es muy importante que escuchen cuál es la ley. Se llama instrucciones al jurado. Y el juez va a hablar con ustedes, ya saben, sobre cuál es la ley, y puede que yo repase algo de eso con ustedes. Pero lo que quiero que primero entiendan, o que también entiendan, es que tendrán una copia de la acusación con ustedes, donde ustedes mismos podrán leer la acusación. Por supuesto, el juez la ha leído y ya saben, hemos escuchado todo al respecto, y es importante que presten mucha atención al lenguaje de todos los cargos en la acusación. Primero que nada entiendan, y me alegra que el señor Dwayne haya mencionado que el plazo de prescripción para algunos delitos es de 4 años. Como sabemos, este delito, el niño murió, Carter murió el 17 de noviembre de 2020. Esto fue cuando estaba ocurriendo el COVID, si recuerdan. Está bien. Este caso fue acusado formalmente por el gran jurado del condado de Houston el 18 de octubre de 2023, casi 3 años después. Y por supuesto el Estado dirá, presentamos esta acusación, se presentó dentro de los 4 años. ¿De acuerdo? Pero piénsalo, 3 años después. Aquí estamos en julio de 2026, el caso finalmente irá a juicio. Y tienes que pensar por qué. ¿De acuerdo? Por supuesto, el Estado puede levantarse y argumentar que hicieron todo lo que se supone que debían hacer. Y, ya sabes, el hecho de que el departamento del sheriff hizo lo suyo y luego nos lo enviaron a nosotros. Y ya sabes, fue el gran jurado el que no emitió la acusación formal hasta octubre de 2023. Pero en cualquier caso, las líneas de tiempo siempre son importantes en todo en la vida, ¿de acuerdo? En todo lo que hacemos. Y como digo, tienes que tener en cuenta el hecho de que aquí estamos, unos 6 años después de que el niño murió, y este caso apenas va a juicio. Ahora, tendrás este escrito de acusación y quiero que lo leas. Léela con cuidado. Y el Estado tiene que probar todos estos cargos contra la señorita Davis más allá de toda duda razonable. Y eso es parte de lo que el juez les va a explicar. ¿Qué significa duda razonable? ¿Qué significa? Y el juez les dirá qué significa eso. Ella no les va a decir que eso se reduzca a un número específico con una certeza matemática. Ella les dirá qué significa la duda razonable y exactamente qué tipo de prueba deben considerar. Al tomar su decisión sobre si el Estado ha probado cada uno de los elementos esenciales de cada delito imputado más allá de toda duda razonable. Todo lo que les pido es que por supuesto ya oyeron la prueba, solo sigan lo que el juez les indique. Solo sigan lo que ella diga. Y ella les dirá cuál es la ley. Saben, el primer cargo, como dijo el señor Dwayne, trata sobre homicidio doloso con malicia previa. Y creo que el señor Dwayne, supongo que eso decía cuando les estaba diciendo eso que... mi cliente golpeó a ese niño hasta matarlo. Golpeó a este niño hasta matarlo. Y la jueza les explicará qué significa malicia premeditada. Ella se los explicará. Pero eso es lo que el Estado alega en el primer cargo, que la señorita Davis golpeó a su propio hijo hasta matarlo.
Y por supuesto, el Estado ha dicho que no tienen ningún testigo presencial ni ninguna prueba fáctica o evidencia directa de esa naturaleza, que todo es circunstancial. Y el juez les explicará la diferencia entre evidencia directa y circunstancial y qué se puede usar. Entendemos eso. Pero la carga recae en el Estado para probar los cargos de asesinato con malicia. El asesinato con malicia es en nuestra forma de hacer las cosas en el Estado. Ese es el delito más grave con el que el Estado puede acusar a alguien. Por golpear a alguien hasta la muerte. O sea, ves cargos de asesinato con malicia en casos donde alguien ha sido baleado o golpeado con una pistola. O sea, ya sabes, nosotros, ya sabes. Y el Estado ha dicho que no tiene ninguna teoría sobre qué tipo de arma fue. No es que tengan que hacerlo, pero no tienen eso. Entonces, supongo, quiero decir, has visto a la señorita Davis en el juicio esta semana y la has visto testificar y están diciendo que o ella lo hizo maliciosamente, con malicia premeditada, y también han acusado a Keon Benton de lo mismo. Él no está aquí. Él no está aquí. Por supuesto, los están juzgando por separado, pero si él estaba ahí cuando esto pasó, entonces ¿por qué no está aquí para testificar contra la señorita Davis? Porque no pasó. Asesinato con malicia. El más grave de todos los asesinatos que puede haber en nuestro estado. Ya sabes, los otros cargos, 2 y 3, homicidio durante la comisión de un delito grave, con la crueldad infantil en primer grado como delito subyacente independiente, y luego el cargo 4, homicidio durante la comisión de un delito grave, siendo el cargo 5 el delito subyacente, agresión agravada. Y por supuesto, la acusación aquí dice, en el cargo de homicidio durante la comisión de un delito grave, que el niño fue golpeado con un objeto, cuya naturaleza exacta es desconocida para el gran jurado. Causó un dolor físico cruel, es decir, un hígado lacerado. Bueno, lo que han establecido es evidencia circunstancial, y la circunstancial puede ser válida. No en este caso. La agresión agravada es evidencia circunstancial de que el niño fue golpeado por un objeto desconocido para el gran jurado. Está bien. Mira, tienes que desglosar esto, o tienes un homicidio doloso, o tienes un homicidio por delito grave con estos delitos subyacentes. O tienes lo que está en los puntos 5 y 6, que es un cargo inusual en nuestro estado, pero es un cargo válido de asesinato en segundo grado. Y ya sabes, tendrás que leer la acusación en este caso, porque el asesinato en segundo grado ocurre independientemente de la malicia, lo que significa que no tiene que haber malicia. Tienes que demostrar, o el Estado tiene que demostrar eso. Ellos ya lo han establecido. El niño sufrió un dolor físico atroz porque la madre no buscó atención médica inmediata. Tiene que haber negligencia criminal ahí. Negligencia criminal. En otras palabras, quiero decir, el Estado dijo algo sobre desprecio temerario o no solo el hecho de no actuar, sino la intención de actuar de esa manera. Y les digo a ustedes, damas y caballeros del jurado, que ellos no han hecho eso. Ellos no han hecho eso. Quiero decir, les digo, la señorita Davis no es culpable de nada. Ahora, una vez más, la carga de la prueba siempre recae en el Estado para probar estos cargos, todos estos cargos, más allá de toda duda razonable.
sabes, yo no lo voy a hacer y no sé qué va a hacer el señor Dwayne porque él va después de mí. Así es como funciona esto. Pero ustedes escucharon la evidencia en este caso. Y como van las cosas, sabes, un juicio de 3 días en un caso de asesinato no es tanto tiempo. Pero aún así, lo importante es lo que ustedes recaban y lo que deducen de las declaraciones de los testigos. ¿De acuerdo? ¿Escucharon? Bueno, déjenme mencionar esto. Las cronologías son importantes, como mencioné antes. Señorita Davis y señor Ambrose juntos concibieron a este niño y este niño nació, como hablamos, el 14 de enero de 2018. Así que 9 meses antes de que naciera el niño, la señorita Davis quedó embarazada del hijo del señor Ambrose. Y durante ese tiempo, ellos se mudaron juntos a un departamento en los Sandpiper Apartments en Warner Islands, ¿de acuerdo? El señor Ambrose estaba trabajando en el departamento de bomberos como bombero en los servicios médicos de emergencia. O sea, él estaba haciendo eso. Y escuchaste a la señorita Davis testificar que ella estaba... ella estaba tomando clases y había trabajado un poco en FedEx y luego trabajó en un lugar en Macon, una clínica dermatológica. Y que el niño nació en enero, como dije, el 14 de enero de 2018, mientras todavía vivían en los apartamentos Sandpiper. Que continuaron viviendo ahí y escucharon el testimonio de la señorita Davis que, no creo que sea despectivo decir que el niño estaba algo enfermizo. ¿De acuerdo? Hay algo que hemos dicho sobre eso de que era enfermizo y el Estado quiere criticar a la señorita Davis porque llamó llorón a su hijo. Ya saben, ¿y qué? De todos modos, el niño nació en enero de 2018. La relación entre la señorita Davis y el señor Ambrose continuó hasta marzo de 2020, cuando simplemente terminó. Y para entonces ya vivían allá en los apartamentos de Lakeview Road, como se llaman esos apartamentos. Pero es importante señalar que estos apartamentos están justo al lado de este consultorio pediátrico. ¿Y escuchaste? Escucharon a la señorita Davis testificar. Esa es una de las razones por las que se mudó ahí, para estar cerca de donde estaban los doctores de su hijo. Y el Estado presentó como evidencia y recibirán estas pruebas. La prueba número 1 del Estado, más de 40 páginas de documentos de cuando Carter empezó a ir al consultorio pediátrico. Y ustedes pueden verlo por sí mismos. El Estado lo puso ahí para que lo revisen. Quiero decir, la señorita Davis no está siendo falsa ni deshonesta con ustedes al decir que iba muy seguido al consultorio del doctor. Ella estaba preocupada por su hijo. ¿De acuerdo? Quiero decir, todos estos casos en los que ella llevaba al niño al doctor. Y el Estado quiere venir aquí y decir que ella actuó con desprecio temerario y deliberado por la vida de su hijo. Eso no tiene ningún sentido, amigos. No tiene ningún sentido en absoluto. Ahora,
Una cosa que también es importante entender es que la señorita Davis está criando a este niño como madre soltera. Han escuchado algunos testimonios de que, en su mayoría, ella y el padre, el señor Ambrose, se llevaban bien y estaban de acuerdo en la cantidad de manutención infantil que se debía pagar y que él la estaba pagando. Y luego en algún momento se tomó la decisión, en octubre más o menos, ¿verdad? Saben, aproximadamente un mes antes de que el niño muriera, que tal vez él necesitaba estar bajo una orden de manutención infantil. Quiero decir, eso es solo... Ya saben, muchas veces el Estado quiere sacar cosas como una distracción o una cortina de humo o algo así para tratar de desviar tu atención de lo importante. ¿De acuerdo? Ya saben, y pueden tomarlo como quieran, cualquier tipo de problema que la señorita Davis y el señor Ambrose tuvieran entre ellos, ya saben, 1 o 2 días antes de que el niño muriera. Pueden hacer lo que quieran con eso. ¿De acuerdo? O sea, sí. Ya sabes, hay alguna referencia a eso, a un mensaje de texto que envió la señorita Davis y se usó la palabra que empieza con F. Está bien. Nunca habíamos escuchado eso antes. Está bien. Quiero decir, supongo que eso hace que la señorita Davis sea la peor persona del mundo por usar la palabra que empieza con F en una comunicación con el padre del niño. Haciendo una tormenta en un vaso de agua, pero... creo que la evidencia fue que... O sea, no voy a repasar todos los días antes de que el niño falleciera. Ustedes ya escucharon todo eso. Y no repasamos cuando la señorita Davis testificó hoy, porque la fiscalía presentó los videos, las entrevistas en video que tuvo con el sargento Collins. El día después de que el niño falleció, y luego, ya saben, como 2 o 3 semanas después. ¿De acuerdo? Ustedes pudieron escuchar todo eso. Quiero decir, esa es la emoción más cruda que se puede tener. ¿De acuerdo? Y supongo que el Estado va a decir que ella solo estaba fingiendo o inventando todo, que no le importaba a su hijo, y por lo tanto la indiferencia o la negligencia criminal, por lo tanto, al menos asesinato en 2º grado. Amigos, eso es para que ustedes lo decidan, no para que yo lo decida, ni por lo que dijo el señor Dwayne. Miren, lo que yo digo no es evidencia. Lo que él dice no es evidencia. Ustedes tienen que decidir los hechos y la verdad de esto. Nunca sabremos cuál es la verdad. Nadie sabrá nunca cuál es la verdad. Sabes, hay otras cosas de las que también deben estar pendientes. Y... agradezco la atención. Sabes, el conjunto de hechos en este caso es simplemente diferente. Eso, quiero decir, escucharon que la señorita Davis en su trabajo trabajaba para el Central Georgia Technical College y la asignaron o enviaron a diferentes preparatorias en el área para ayudarlos con sus clases de informática. ¿De acuerdo? Y escuchaste su testimonio de que recibió una licenciatura de Mercer y también una maestría de... ¿De acuerdo? Y que la forma en que ocurrieron los hechos en este caso
fue que ella había ido a trabajar en el condado de Jones o en Milledgeville ese martes fatídico. Y que ella había estado tratando de ponerse en contacto con el señor Benton, finalmente logró comunicarse con él y se hicieron una videollamada por FaceTime. Es decir, ya escucharon todo eso. No tiene sentido que yo lo repita. Así que el señor Benton puso al niño en el auto y condujo 2 o 3 minutos hasta el consultorio pediátrico para una emergencia como esta. Y básicamente todo el tiempo la señorita Davis estuvo en el teléfono con el señor Benton, incluso escuchó parte de la conversación cuando él llegó al consultorio pediátrico. No sé si fue la señorita Ledge, la señorita Baker o la señorita Gandhi quien haya sido, pero la señorita Davis se dio cuenta de que había un problema y que tenía que regresar. ¿De acuerdo? Y estoy agradecido de que todas las personas esas personas de Primary Pediatrics vinieron y testificaron y les dijeron lo que escucharon o lo que sabían. Lo aprecio. Y aparentemente hicieron lo que pudieron para intentar salvar la vida del niño. ¿De acuerdo? Pero en algún momento, los doctores ahí, el doctor Ford o quien haya sido, se dieron cuenta de que no podrían hacerlo, que necesitaban conseguir a alguien más, que llamaron al 911 y consiguieron a alguien y bueno, ya sabes, escuchaste el resto. Y como dije, también escuchaste a Lisa James, quien estaba en la sala de emergencias del condado de Peach, y ella testificó que el niño no respondía y dijo lo que observó. Y tú puedes recordar por ti mismo lo que ella observó. Y también los otros que testificaron del área pediátrica, lo que ellos observaron. Pero una vez más, tendrás todos los documentos del lugar o de hace mucho tiempo. Para cuando el niño empezó a necesitar tratamiento médico por primera vez. Ahora, sabes, lo importante a destacar es que, sabes, después de que Carter falleció y la señorita Davis y el señor Benton regresaron al departamento y sabes, el oficial Roy Telf del departamento de policía de Ward estaba ahí. Y escuchaste su conversación. Sabes, una vez más, su conversación con la señorita Davis y también con el señor Benton era importante para que la vieras. Una vez más, todos estamos en movimiento al máximo, ¿de acuerdo? Y estamos agradecidos con el oficial Roy Telf por estar ahí y brindar el consuelo que ofreció. Eso es importante saberlo. Créeme, es importante saberlo. Y sabes, ellos estaban esperando, la señorita Davis estaba esperando al sargento Collins para que regresara y pudiera registrar el lugar. Y si recuerdas, él escribió a mano o preparó un formulario de consentimiento, donde la señorita Davis consintió en dejar que él, el sargento Collins del departamento del sheriff, entrara y registrara y viera todo en el departamento. Sin ninguna restricción, o sea, simplemente, ya sabes, entrar ahí y hacerlo. ¿Escuchaste el testimonio del oficial Herrera o del investigador Herrera? Y tendrás las pruebas de Stacy del 15 al 61, creo. Todas estas fotografías que vimos el otro día. Y los tendrás allá atrás para verlos, ¿de acuerdo? ¿Está bien?
Y viste donde había ciertos lugares donde parecía, discúlpame, que el niño había, ya sabes, vomitado o devuelto o derramado un poco de su jugo de naranja o lo que sea. Tendrás todas estas fotos. Y escuchaste al investigador Herrera testificar que tomó muestras de la alfombra, cortó muestras de la alfombra o de la cama o de la almohada. ¿Alguna de ellas te fue mostrada después? Amigos, después de que el investigador Herrera tomó toda esa información o todas esas muestras o lo que haya sido, se las llevó de regreso al departamento de policía de la oficina de guerra, las puso en una bóveda y nunca se hizo nada con ellas. ¿Y eso qué importa? Bueno, quiero decir, si eres de las fuerzas del orden y estás investigando un caso y te están dando un montón de cosas para revisar, para ver si hay sangre ahí o no, o si realmente, quiero decir, para determinar lo que encuentras y luego hacer algo con eso. ¿Alguna vez enviaron algo al FBI? No, no lo hicieron. Escuchaste al sargento Collins declarar que se fue en febrero. No hizo nada con eso. Y el teniente Meadows declaró que él tampoco hizo nada con eso. Bueno, ¿quién más haría algo con eso? Ahora, la señorita Joy dijo que ha habido algunas cosas que han sido un poco extrañas. Eso fue extraño. Te tomas todas esas molestias, 2, 3, 4 horas, el tiempo que sea. El investigador Herrera estuvo ahí y recogió todas esas cosas y luego no hizo nada con ellas. Eso no prueba nada. Nada. No prueba nada. ¿Sabes? Y como digo, amigos, pueden ver estas fotos y claro, son solo duplicados. Y viste una desde un ángulo, otra desde otro y una que tenía algo que parecía una vara de medir o algo así. Tienes que averiguar si significa algo o si solo es una pérdida de tiempo. Sabes, una vez más, este niño falleció el 17 de noviembre de 2020 y en 1 o 2 días el Dr. Brown, quien obtuvo su licencia y vive en Ohio y viene aquí periódicamente para hacer autopsias, realizó la autopsia y entregó un informe y testificó sobre su informe. ¿De acuerdo? Y que el doctor Eisenstadt, quien era su superior en ese departamento, supongo que lo llamaron porque hubo tal retraso en la elaboración del informe que él se involucró. Y escuchaste todo sobre la reunión por Zoom que el doctor Eisenstadt y el doctor... Los otros doctores, la oficina del fiscal de distrito y el departamento del sheriff, todos participaron y llegaron a la conclusión de que esto es un homicidio. Y ese informe se emitió 10, 11 meses después. ¿De acuerdo? Todo el tiempo, el testimonio de la señorita Davis fue que ella llamó al departamento del sheriff tratando de averiguar qué estaba pasando con la muerte de su hijo. Nada, ni una respuesta. Eso fue lo que obtuvo, ni una respuesta. Y sabes, en algún momento el doctor terminó el informe de la autopsia después de que fue revisado por pares por el doctor Eisenstadt. Y en un par de días terminaron el informe. Y luego, unas 6 semanas después, lo enviaron a la oficina del sheriff. Y para ese momento, el teniente Meadows ya tenía el expediente y estaba trabajando en él. ¿De acuerdo?
Entonces, o sea, realmente no se estaba haciendo nada más al respecto, y el teniente Meadows llama a la señorita Davis. Ella está en el condado de Gwinnett dando clases allá en la preparatoria Peachtree Ridge y le dice, puede venir aquí, tenemos otra información que darle. Y por supuesto revisan todo eso, tú tuviste el video. Y por supuesto, la señorita Davis preguntó qué le pasó a su hijo. Pidió una copia de eso. El teniente Meadows fue, no, le dio una copia. ¿Qué está ocultando? Dáselo a ella. Quiero decir, ¿qué tiene de malo tomar el informe, ponerlo en una fotocopiadora y dárselo a la señorita Davis? Y luego escuchaste la declaración de que el teniente Meadows dijo eso, pero que no te lo iba a dar. No sé si siquiera se lo vamos a dar a tu abogado. Y por supuesto la fiscalía puede hablar de eso, pero puedes recordar lo que escuchaste. ¿Sabes qué están ocultando? ¿Por qué está tardando tanto? Así que de todos modos así están las cosas. Cuando el teniente Meadows tuvo su conversación con la señorita Davis, era diciembre de 2021. Supongo que el teniente Meadows envía todo a la oficina del fiscal de distrito, y ese caso está ahí durante 2 años antes de que el gran jurado presentara la acusación formal. Y el Estado puede decir, si no hubo daño, no pasó nada. Quiero decir, todo el tiempo tienes aquí a una madre de luto, y creo que todos podemos estar de acuerdo en que cada quien vive el duelo de manera diferente. No voy a burlarme de nadie por vivir su duelo como lo vive. Pero aquí está, básicamente 3 años después de que el niño muere. El gran jurado presenta la acusación en el caso, y la señorita Davis es arrestada entonces. 3 años. Octubre o algo así de 2023. Aquí estamos casi otros 3 años después para llegar a este punto. ¿De acuerdo? Y el Estado quiere que crean que no lo estamos haciendo. Amigos, hay algo en eso. Eso es para que ustedes decidan si es algo que van a tolerar como ciudadanos de este condado. Una vez más, la carga de la prueba siempre recae en el gobierno para demostrar los cargos más allá de una duda razonable. ¿De acuerdo? Y no quiero aburrirte con lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Sabes, hay una forma en la que yo lo diría. Si hay moscas sobre algo, significa que hay un problema. Bien, y esto está lleno de moscas. Sabes, y por supuesto el Estado, y agradezco que el señor Ambrose esté aquí, y puedo entender, sabes, creo que el Estado estaba preocupado, por eso trajeron a la señorita Tharp, quien cuidó al niño, diciendo que no le pasó nada al niño, y ellos querían... Sabes, el doctor Eisenstadt y otros doctores dicen que la muerte ocurrió dentro de 24 a 72 horas del ataque o la golpiza al niño. ¿Cómo lo sabemos? Quiero decir, no hay manera. Como abogado no puedo igualar la pericia médica, si quieres, o el conocimiento médico el doctor, el patólogo que hizo la autopsia y luego el que era su supervisor que la aprobó. ¿Cómo podría competir con eso? Solo estoy haciendo preguntas simples y haciendo declaraciones simples. Pero el Estado, al tratar de probar su caso, siempre tiene que tratar de meter una cuña. Ya sabes, por eso trajeron a la señorita Tharp y sacan todo esto. O sea que, ya sabes qué es.
Quiero decir, la señorita Davis está agradecida de que la señorita Tharp haya hecho una almohada con la foto del niño o una camiseta o algo así. Ella está agradecida por eso. Pero ¿por qué convertirlo en algo que no es? Amigos, nunca sabremos lo que pasó, nunca lo sabremos. Y ya casi termino. Déjenme decir esto. Por supuesto el señor Kennedy llegó. Ese es el abuelo de la señorita Davis. Buen señor, muy amable. Buen señor, muy amable. Y la señorita Davis vive con él. Él la está acogiendo. Pero sabes, han pasado 5 años y medio, 6 años desde que su nieto murió. Él no recuerda todo. Quiero decir, amigos, él es un buen tipo. Pero me alegra que haya estado aquí. Ya sabes, una vez más, después de todo eso, escuchaste a los policías de este caso y puedes tomar lo que quieras de eso. Para determinar la culpabilidad o inocencia de la señorita Davis, quiero decir, ya sabes, entendemos lo que Heath Collins tenía que decir. Él tenía el caso y lo trabajó bastante duro, supongo, durante un par de meses, 2 o 3 meses, y luego se fue. Y les planteo, el caso simplemente se quedó ahí. ¿Saben? Hubo algo de conversación, ya saben, del doctor Eisenstadt o del otro doctor, el doctor Brown, quien hizo la autopsia sobre si se trató o no de un homicidio. Pero ya saben, la palabra homicidio seguía apareciendo, pero también la palabra indeterminado seguía apareciendo. Si hubieran decidido que fue un homicidio, un mes más o menos después de que el niño murió y recibieron los informes de toxicología y esos otros informes que escucharon mencionar del GBI, ¿por qué no hicieron algo en ese momento? Ya sabes, el sargento Collins se va, el teniente Meadows toma el caso y realmente no se hace nada hasta que el departamento del sheriff dice que están esperando el informe final de la autopsia. Está bien. Creo que todos hemos estado en esto el tiempo suficiente para saber cuándo alguien está tratando de pasarle la responsabilidad a otro. ¿De acuerdo? Así que de todos modos la decisión ya está tomada, como mencioné antes, y voy a terminar esto en breve hoy, que... El teniente Meadows encuentra a la señorita Davis en su oficina en diciembre de 2021 y en ese momento determina que ella es sospechosa. Ya sabes, ella, pero él toma una declaración de ella, no le da sus derechos, Miranda, ni nada porque no está detenida. Esa es la clave ahí, ella no está detenida. Pero para él, ella es una sospechosa, porque simplemente sigue adelante e intenta aclarar algunas preguntas que puede tener de las entrevistas anteriores que ella tuvo con el sargento Collins. Y luego, durante casi 2 años más, no se hace nada. Todo ese tiempo la señorita Davis está en el condado de Gwinnett enseñando en la preparatoria Peachtree y luego mencionó la otra escuela en la que ayudó a abrir una escuela completamente nueva en el condado de Gwinnett con ciencias de la computación. ¿De acuerdo? Y luego, en el momento en que la arrestan, quiero decir, ella está sin trabajo. Quiero decir, ella no puede, una vez que la acusan de esto, está sin trabajo. Así que ella está esperando. Y ella agradece tu paciencia por estar aquí. Ella aprecia la atención que le has dado a ella en este caso.
Y como digo, si hay algo que yo haya hecho, que yo haya dicho, ténganlo en mi contra, no lo tengan en contra de ella. Solo estoy tratando de ayudarla de la mejor manera que sé. Sabes, estoy por terminar y el fiscal del distrito va a pasar a hablar. Y no sé cuánto más va a tardar, pero sabes, tendrás todas estas fotografías, todos estos documentos. Y tienes que decidir por ti mismo si el estado de Georgia ha cumplido con su carga de probar estos cargos contra mi cliente. Todos estos cargos más allá de toda duda razonable. Sí. Si no lo han hecho, entonces ella debe ser declarada no culpable o absuelta de estos cargos. Es triste que esta niña ya no esté. La única hija de la señorita Davis. ¿Está bien? Sabes, quiero dejarles una idea. He llevado casos aquí durante mucho tiempo y siempre le digo a la gente que no deje su buen sentido común afuera cuando entre por esas puertas, señor. El juez les va a explicar la ley. Ya escucharon lo que presentó el Estado. Ya escucharon a la señorita Davis y ella ha testificado. Pero usen su propio sentido común. Y tomen una decisión sobre esto. Sigan la ley, sigan los hechos. Y cuando regresen aquí, les pedimos que declaren a la señorita Davis no culpable de estos cargos. Y les agradecemos su tiempo. Solo señor Dwayne, nunca en estado. Deja de enviarme correos electrónicos. Amigo, estás bromeando con los niños o habla con Carter. Déjame en paz, y es la última vez que te lo voy a decir. Nunca vuelvas a hablar con su hijo otra vez. Nunca sabremos qué pasó. ¿Eso es realmente cierto? Abrasión rectangular roja de 1/4 de pulgada en la fosa nasal externa derecha. Abrasión roja cuadrada de 1/4 de pulgada en el aspecto lateral del labio superior derecho. Abrasión roja irregular de 1/8 de pulgada en el aspecto lateral del labio superior izquierdo. Contusión roja oblongo en su mejilla. Contusión roja en el lado derecho del pecho, adyacente al esternón. Contusión roja redonda de 1 pulgada en la línea media del abdomen superior a lo largo del margen costal de las costillas. Contusión roja redonda de 3/4 de pulgada en la parte superior derecha del abdomen a lo largo del margen costal. Otra lesión separada y distinta a lo largo de la caja torácica y... Decoloración azul verdosa en la línea media del abdomen. Contusión roja en el abdomen sobre el ombligo. Abrasiones rojas de 1/4 de pulgada, redondeadas y cuadradas en la parte inferior del escroto. Abrasiones rojas en la parte media derecha del abdomen. Hemorragias internas en el cuero cabelludo. Perianal posterior derecho. Y luego otra más. Múltiples. Músculos de la pared abdominal interna, tejido adiposo y mesenterio, hemorragia extensa, laceración abierta de 2,5 pulgadas en el hígado en la zona de unión del ligamento falciforme, sangre en la cavidad abdominal, hemorragia en el páncreas, testículo y cordón con hemorragia, congestión serosa irregular con hemorragia en el intestino delgado. Pero nunca lo sabremos.
Los médicos forenses te dijeron exactamente lo que necesitabas saber. Y el señor Groove tiene toda la razón. No dejas tu sentido común en la puerta. Se queda contigo. Y el sentido común es que Keon no se suicidó, pero ella no culpa a Keon. Ella lo defendió. Y esas son las únicas dos personas que tuvieron acceso a este niño cuando el jefe de médicos forenses, un experto capacitado, les dice que esta lesión pudo haber ocurrido. Y su declaración original de que él estuvo vomitando el domingo por la noche, no el lunes, no un cambio conveniente en su versión para decir que fue el lunes cuando Keon estaba en casa con él. Pero el domingo, cuando solo ella o Keon tenían acceso a él. Sentido común. Fue uno, el otro o ambos. Y su testimonio fue realmente revelador. Su evasividad, sus momentos ocasionales, el hecho de que ni siquiera dijera el nombre de su propio hijo. Esta pobre madre que ha perdido a su único hijo y no puede decir su nombre frente a ustedes. Simplemente no lo sabía. Simplemente está en la luna. No tenía idea, no pensó que hubiera nada malo, pero aún así afirma que se mudó a esos departamentos para estar más cerca del doctor porque él tiene asma y alergias, como muchos otros niños también lo tienen, y que siempre está atenta cuando algo anda mal. Y luego llama 30 millones de veces al día. Todo eso desapareció el fin de semana. Y esa es exactamente la razón por la que no dejaría que Kadim viera a su hijo, al hijo de él, al hijo de ambos. Ahora, me ha quedado claro que el principal argumento de la acusada sobre por qué no hizo esto es porque ha tenido que esperar demasiado tiempo. Ese es el único argumento consistente que se ha presentado. No sobre los hechos de lo que le pasó a esa niña. Solo ha habido argumento tras argumento sobre cuánto tiempo le ha tomado al Estado llevar esto a juicio sin ofrecer ningún contexto real al respecto, sin ofrecer ninguna razón por qué. Si hubo algún otro problema que surgió fuera del control del Estado. No se molesta en mencionar nada de eso. Pero la justicia no tiene fecha de caducidad. La vida de Carter tenía fecha de caducidad. Pero este juicio no la tiene. ¿Quieres una cortina de humo? Ahí está. Esa es su cortina de humo. Enójate con el Estado. No te enojes con las dos personas que tenían la custodia de este niño cuando sufrió una laceración de 5 centímetros en el hígado. No le prestes atención a eso. Simplemente tomó demasiado tiempo. Eso ni siquiera es lo que dice la ley. En cuanto a la duda razonable, el juez les va a decir que no es una duda imaginaria. El Estado no tiene que probar esto con un grado de certeza matemática. Muy bien, aquí es donde entra en juego su sentido común. Usted sí mencionó el motivo. El Estado no tiene que probar un motivo. Eso no es un requisito legal. No es un requisito legal que el Estado pruebe el motivo, ni la premeditación para el caso. Y luego mencionan el hecho de que Keon Benton no está aquí. Bueno, no soy la única persona en esta sala con poder de citación.
el poder de obligar a alguien más a venir. Así que eso. ¿No sabes cuál fue el arma? Sí, o sea, pensé que eso era bastante evidente desde el momento en que todos ustedes estaban sentados ahí cuando el juez les leyó la acusación. Eso no es ningún secreto. Lo que tenemos es una hemorragia en la cabeza. Tenemos múltiples lesiones por impacto contundente en el abdomen. Podría ser cualquier cosa. Podría ser cualquier cosa. Y ni siquiera tienes que elegir qué es. Las manos son lo más obvio, pero ni siquiera tienes que tomar esa decisión. Solo tiene que ser un objeto cuya naturaleza y la naturaleza de esas lesiones. Está claro que se usó una mano u otro objeto para infligirlas. Escucha, la defensa argumenta que el asesinato también es raro. No, no es raro. No si lo piensas bien. No si piensas en el deber que tiene un padre hacia su hijo. Su hijo de 2 años. No estoy seguro si hay deberes legales en relación, ya sabes, con hijos de 30 años, pero un niño de 2 años que depende de su madre para su protección. Una mujer que afirma que se mudó cerca del consultorio del doctor, que dijo que vomitar mientras dormía era una señal de alerta o que no era normal. Pero luego, en la misma frase, dijo que no le dio importancia mientras les mentía a todos ustedes en el estrado. Una mujer que llevaba a su hijo, que lo llevaba al pediatra todo el tiempo, que lo tuvo hospitalizado, que vigilaba sus alergias, que le daba sus tratamientos para respirar cuando los necesitaba. La ausencia, aleatoriamente, Brain, para que te importe un carajo, lo dice todo. Sí, cuando tu hijo de 2 años tiene tanto dolor, tienes la responsabilidad de buscar atención médica y ella no lo hizo. Un desprecio temerario por cómo el dolor que estaba sintiendo podía afectarlo. Y sabemos que la espera le causó dolor. Escuchamos ese testimonio del médico forense y dolió mucho. Creo que dolió mucho más de lo que ella decía. No creo que haya manera de que diera a entender que solo era un pequeño dolor de estómago. Y eso causó dolor y más dolor hasta que murió. Ya sea que quieras elegir a un ganador y un perdedor, quién hizo esto, quién no lo hizo, aparte de Carter, quién es la víctima aquí y quién no. Ya sea que ella realmente supiera o no supiera, como mínimo ella es culpable de asesinato en 2º grado por no cumplir con su deber básico como madre. Alimentarlo. Darle algo de ropa, ni siquiera tengo que ser amable. Darles algún tipo de refugio. Darle atención médica. Ella ni siquiera pudo dejar a ese pájaro. Pero pobrecita madre soltera. Como si Kadim no fuera un padre activo en la vida de este pequeño. Él no la abandonó. No cortó lazos. Él quería estar involucrado en la vida de su hijo. Ella le quitó eso.
Y ella testificó, ella mintió. Le pregunté si intentó conseguir un teléfono nuevo poco después de esto. Ella dijo, no sé. Y luego revisamos páginas sobre sus intentos de conseguir un teléfono nuevo. Registros que ella misma identificó justo después de que esto sucedió. Varias páginas. ¿Por qué de repente necesitamos un teléfono nuevo? Para concebir. ¿Por qué presumirle a la señorita Shirley que el investigador original ya no está en el caso? Ella está llamando, quiere más información, más información. Ella está preocupada por sí misma. Ella sabía que la flecha señalaba a 2 personas y que ella era una de ellas. Ella está aterrada de que el Estado vaya en su contra. Y luego ella testifica que si llamas al consultorio de un pediatra, no puedes conseguir una cita el mismo día. Que un pediatra nunca tendría tiempo. Como si un pediatra nunca anticipara el hecho de que los niños pequeños a menudo se enferman. Enfermedades simples, pero no los pueden atender así nada más. Tengo que esperar, no puedo conseguir una cita. No importa el hecho de que ella sea una clienta habitual. No importa el hecho de que ella no dejaba de hablar y hablar sobre lo horrible que debe ser para ellos cuando sale en la grabación de la cámara corporal con el oficial Watts afuera. Ni siquiera hizo un esfuerzo. Ahora hicieron todo un tema con las muestras del piso. No enviaron nada al GBI. Bueno, el cuerpo de Carter fue al GBI junto con ese hígado, junto con esos moretones, esas hemorragias. Y lo interesante es que de repente aquí, bueno, no sabemos si estaba vomitando o no. Cuando ella misma le dice a la policía en una de sus entrevistas, sí, me di cuenta de que estaba vomitando. Y ahora quiere cambiar su versión sobre eso. Cada pequeña cosa la quiere cambiar, quiere pelear. La pregunta aquí no es si toleras o no cuánto tiempo tardó en llegar a juicio. La pregunta es si toleras o no que asesinen a un niño de 2 años. Esa es la pregunta. Han escuchado bastante testimonio. Muy bien, recuerden, el testimonio es evidencia. Escucharon lo que oyó el personal de Primary Pediatrics. No te preocupes por eso, solo llega aquí. O debería haberlo traído cuando me lo dijiste. No estoy seguro de por qué siempre le estoy diciendo a alguien más que no es el padre biológico si ella está ahí. Como ella dijo que estaría. Otro hombre, un hombre con quien terminó poco después de esto, ella no quería responder esa pregunta. Ella no quería responder nada. De hecho, cuando dije que no tenía más preguntas, todos simplemente dijeron gracias. Una madre de luto. Aquí aplica el sentido común. 2 personas tenían acceso a este niño. Y ella dice que no lo hizo y que Keon no lo hizo. El sentido común te dice que esa declaración no tiene sentido. Pero estaban ocultando, encubriendo. Si ella golpeó a ese niño, si él golpeó a ese niño, en este punto no importa porque uno de ellos lo hizo o ambos lo hicieron. Pero ahora tenemos el encubrimiento. Ella quiere que ustedes crean
que es tan buena madre, que llama tantas veces al día, siempre está al pendiente, sale de la oficina a la hora de la comida para, ya sabes, revisar a Carter mientras está ahí y aún así no tiene ni idea. Ni idea, damas y caballeros, hay muchas piezas de este rompecabezas para que ustedes las vean, que ella es 100% culpable. De asesinato con malicia, de homicidio por delito grave y asesinato en segundo grado. Gracias.